Estamos de vuelta en Lo que pasó, este enfoque de salud que cada semana llega a ustedes, y hoy en esta entrevista central nos acompaña el doctor Franklin Gómez, emergenciólogo, y a propósito de que estamos en Semana Santa, vamos a estar hablando de cómo hacer frente o cómo prevenir los principales casos de emergencia que ocurren durante estas vacaciones en donde la gente se dispone a descansar y a salir de la rutina. Buenos días, doctor Franklin Gómez, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Buenos días, Roberto. Gracias por la invitación. Así a primera hora orientar a las personas, al público general. Yo creo que es una medida bien atinada. Así es, así es. Franklin, iniciando para después no cortar la parte clínica, tú fuiste de los armadores de todo lo que tiene que ver con las emergencias, todo lo que tiene que ver con el 911, con toda esta situación. Al principio había un problema, y era que en su funcionamiento la emergencia como estructura que dentro de una institución, dentro de un hospital, se encarga de los pacientes que llegan en determinadas condiciones que ya tú explicarás ahorita. Y el centro no había, o sea, no existía una coordinación, y eso provocaba que el paciente se entaponera en emergencia. ¿Esas situaciones se llegaron a corregir, se llegaron a solucionar? Mira, eso si no se funciona como un sistema de emergencia que enlace el área prehospitalaria con el área hospitalaria, con las emergencias hospitalarias, siempre va a haber esa situación. Lo primero es que el sistema prehospitalario, cuando tiene una regulación adecuada, cuando tiene un cuerpo actuando como sistema realmente, desde la llamada del ciudadano hasta el despacho de la unidad y la coordinación de lo que ese personal que se despachó encontró en la escena y hacia dónde se direcciona, hacia dónde el despacho lo direcciona, qué centro de salud. Si no hay ese engranaje y esa comunicación, puede darse esta situación. Lo que se hizo mucha énfasis en cuando se iniciaba el sistema era que esa coordinación debía darse. No bastaba con que se estuviese estructurando el sistema prehospitalario, si no se articulaba con la rehospitalaria. Y se inició inclusive el sistema sin tener fortaleza y sin haber hecho esa sinergia, y sobre la marcha pues tratamos de que se diera esa sinergia. Nos costó mucho el poder avanzar en ese sentido, y se avanzó, pero no lo suficiente. Pero sin embargo, en la actualidad se ha descuidado bastante ese trabajo que se venía haciendo, y volvimos a caer otra vez en el error de actuar de manera desarticulada. O sea, cuando una unidad de emergencia va hacia un hospital con un paciente de cuidado, ese hospital no tiene la notificación de que ese paciente va en trayecto, y por tanto no puede esperar, no puede el team que está de servicio tener el espacio de reanimación con el equipamiento y el personal que se necesita para dar una respuesta adecuada, claro, y perder el menor tiempo. Eso se estaba trabajando, que prioridad 1, pacientes prioridad 1 y prioridad 2, que son las verdaderas emergencias, estuviesen notificadas desde el sistema 911 cuando fuese a un hospital determinado, para que se articulara la respuesta del hospital y se perdiera menos tiempo, y eso beneficiaría al paciente en su atención. ¿Cómo así? ¿Qué pudiera pasar si esta articulación no se da con este paciente? Que la unidad, pudiera fallecer, de reanimación, sí, que la unidad de reanimación esté ocupada. El centro no está listo para recibir al paciente. Que aunque hay emergenciólogo en muchas de las emergencias de los hospitales de tercer nivel, pero que si necesitan un cirujano vascular, un cirujano torácico, que necesitan un traumatólogo, no es que no se va a tener, sino que va a demorar
porque a lo mejor, inclusive hay emergencias como, por ejemplo, la emergencia del Arias Lora, que tiene un quirófano en la emergencia, pero el cirujano no está ahí en el quirófano, ni el anestesiólogo está ahí. Pero si se notifica previamente, claro, ese personal puede bajar a ese quirófano y en la medida que el paciente llega, que se está estabilizando en la emergencia, ese equipo quirúrgico puede estar ya cambiado, el instrumentista, las enfermeras, el anestesiólogo, y obviamente no se va a perder tiempo. claro. Como no se comunica cuando llegó, siempre llegan de sorpresa. Lo más común es que no haya espacio. Y entonces ya usted sabe que ahí se va a quedar probablemente en la camilla de la ambulancia, siendo camillas que no tienen la facilidad de que se pueda hacer maniobras ahí, ¿no? De que se pueda colocar un tubo de pecho, porque tienen ruedas y se movilizan, de que se pueda hacer una intubación adecuada, etcétera, etcétera. De manera que una de las cosas importantes que debió seguirse fortaleciendo era esa comunicación entre el sistema 911 y la sala de emergencia del hospital. Y se hizo el esfuerzo, se colocaron radios de comunicación, se colocó hasta en un momento determinado un personal para atender las radios, pero no se le dio el carácter suficiente y ese esfuerzo se dejó caer, que lo que debió fue cada vez más Claro, irse fortalecerse. fortaleciendo. Claro. Usted ha mencionado algo que me gustaría que explicara a la audiencia que nos ve en esta mañana, del paciente prioridad 1 y prioridad 2. ¿Cómo se establece eso? Porque a veces la gente está en emergencia y se desespera. No me están atendiendo a ese paciente que llegó después de mí. ¿Cómo se establece esa prioridad en el orden de atención? Hay un sistema internacional que se llama triaje, que el que usamos en el país es el triaje de Manchester, que se da a escala europea, la ciudad de Manchester, en Inglaterra se creó, y que establece la prioridad 1, 2 hasta la prioridad 5. Okay. La prioridad 1 y 2 son para casos de emergencia y urgencias mayores. Las verdaderas emergencias, pacientes que tienen situaciones que amenazan la vida del paciente. Una hemorragia exsanguinante, un edema agudo de pulmón, un infarto, un trauma craneoencefálico. Esos son pacientes prioridad 1. Y por tanto, esos pacientes deben tener también esa misma prioridad cuando llegue, y más que tener, porque cuando llega un paciente de eso, el personal de salud entiende que sí, sabe que es prioridad 1, pero muchas veces el espacio donde va a atender ese paciente no está disponible, porque hay otros pacientes, a lo mejor con menos prioridad que estos, ocupando esos espacios. Entonces, la prioridad 1 y prioridad 2, las dos son colores naranja, la 1 se identifica con el color rojo, y es 0 minutos debe estar el médico y la enfermera allí. La prioridad 2 es el color naranja y debe estar la enfermera 0 minutos ahí y el médico debe estar en los primeros 10 minutos. Y esas son crisis hipertensivas, evento vasculocerebral, situaciones que no son tan extremas como la 1, pero que de no atenderse con prontitud puede pasar a prioridad 1. Entonces, claro, eso se había establecido cuando hubiesen pacientes con esas prioridad 1 y 2, se iba a notificar a la sala de emergencia para que el hospital estuviese preparado y pueda responder con la prontitud necesaria. Eso obviamente se comenzó a hacer, se fortalecieron tanto las salas de emergencia con los sistemas de comunicación, pero no se le dio seguimiento y obviamente los pocos hospitales que pudieran tener radios del sistema están abandonados. También están apagados, los han retirado, los han quitado, porque a pesar de que cuando se entendía que sí, que era importante la medida, no se tuvo no se hizo desde el punto de vista político, no se instruyó lo suficiente a los directores de hospital, a los jefes de servicios de emergencia y en sentido general a todos los directivos de los centros de salud y del sistema prehospitalario para que insistieran con el personal de salud para que esas medidas no se abandonaran. Sin embargo, eso se fue dejando, como era más fácil. A veces el personal médico entendía que esa llamadera entorpecía con su funcionamiento y decayó el interés también con el personal del sistema 911, porque decían que los médicos no cogen la llamada, es que le decimos que presentamos al paciente, que no nos ponen atención, que bajan el volumen del radio, etcétera, etcétera.
Pero si eso hubiese sido con una firme voluntad política de las autoridades del sistema y de las autoridades del Servicio Nacional de Salud y de los directores de hospitales, esa medida hubiese tenido que acatarse, porque son medidas que iban a contribuir al mejor desenvolvimiento de la red e iban a contribuir a salvar vidas. Ahora, Franklin, hay un paquete de gente ahora, se va para el interior, va a hacer cosas, ya me dijeron que se iba para el interior. ¿Qué debería tener en cuenta? ¿Cuáles serían las prioridades en función de la frecuencia con que se pueden presentar situaciones de emergencia? ¿Cuáles son las prioridades que debe tener en cuenta? Primero, hay que tener, porque eso se hace un plan familiar, ¿no? ¿Para dónde va la familia? Claro. ¿Un plan familiar? Si alguien va a salir, hoy debe saber para dónde va, si se va mañana o pasado mañana. Sí. Entonces, tener en cuenta que de las carreteras troncales, que son las carreteras principales que van a las diferentes regiones, la más peligrosa, aunque parezca no ser así, por estudios que se han hecho, es la de la región sur. La del sur. Más que la del norte, sí, porque eso está en función de la cantidad de desplazamiento versus la cantidad de accidentes que se por la 25 de noviembre. Por la del Malecón, por la 30 de mayo. La sur, obviamente, por la 6 de noviembre. Por la 6 de noviembre, perdón, gracias. La sur. Porque en el norte de la autopista Duarte, usted dirá, pero ahí en la autopista Duarte se producen más accidentes. Bueno, por ejemplo, en función de la cantidad de personas que se desplazan. Que se desplazan. Claro. Si la del sur no se desplaza mucho y hay accidentes también importantes, entonces aumenta esa tasa, ¿no? Esa es con estudios que se han hecho, con una cantidad de accidentes impresionantes, si se mide en términos porcentuales, de 78% de los eventos, ¿no? Obviamente de los eventos. Pero tú estás diciendo que el 78% de los accidentes que se producen en las carreteras troncales del país se producen en el sur. En el sur. El 74% en el Cibao, en la carretera Duarte, y con menos cantidad en el este. La del este es la más segura. La menos cantidad, infiden muchos factores, que es como un 40%. Entonces, ¿qué pasa? No, perdón, que los números no me dan. Si 78 es en la del sur, el 78%, del 100% de los accidentes, ¿cuánto en la troncal del sur, en la troncal del norte y en la troncal del este? Que me dé 100%. Del 100%. Bueno, no, así es lo que tiene el estudio, que la última revisión es de esa cantidad en el sur de accidentes, el 74 eran en la troncal del sur, en la del Cibao, en la troncal del Cibao, y en el este 40% en la troncal del este. En términos general, sigue siendo la principal, pero si lo reducimos al 100% en las tres, esa es más o menos. Entonces, esa es más o menos la proporción. Claro. ¿De qué depende esto? Bueno, las carreteras tienen menor señalización, más estrechas, con badenes o muros en la misma vía, donde realmente no necesariamente debe haber muros colocados, como si vemos en el sur, en la misma autopista hay muros colocados que no deben haber. Cuando vemos el este, las carreteras que han mejorado bastante la infraestructura, pues entonces también los desplazamientos con abuso de velocidad, exceso de velocidad, zonas turísticas en esas regiones que la gente generalmente viene o cansado, o tomando alcohol, haber tomado alcohol o demás. Y cuando hablamos del Cibao, esa carretera tenía, que ya han estado resolviendo muchos retornos irregulares, que comprometían, y muchos cruces de maneras improvisadas irregulares, que eso comprometían también la siniestralidad en esa vía. Entonces, doctor, ¿qué medidas tomar si voy a viajar en carretera en esta semana para tomarlo en cuenta y evitar accidentes? Eso después de la pausa, no se muevan, regresamos en breve.